En el siguiente programa especial van a poder ver el último de los actos organizados por la asociación El Valle Arcoiris y con la colaboración del Ayuntamiento con motivo del primer orgullo en la localidad. Se trata de la presentación del libro Mariquita, una historia autobiográfica sobre la homofobia, del autor Juan Naranjo, que tuvo lugar en la Plaza Baja. Pues esta tarde vengo a hablar de literatura LGTBI, vengo a participar en el Orgullo de Alaurín el Grande y vengo a formar parte de esta reivindicación tan bonita que se está llevando a cabo en estos días en pos de la visibilidad de la comunidad LGTBI también en este pueblo. La literatura que surge desde la propia experiencia nace un poco como necesidad prácticamente. De repente creo que todos de alguna manera tenemos la necesidad de contar nuestra historia. Las personas que tenemos interés en el arte o en la escritura, pues muy a menudo la canalizamos a través de un libro, de un poemario, de un cuadro, de lo que sea. Para mí fue un proceso natural de simplemente querer dedicarme a la escritura y pensar que lo primero que tenía que contar era mi propia historia antes que la de otra persona, porque pensaba que era la más interesante y la que mejor conocía. En este libro lo que pretendo transmitir es pues las experiencias por las que pasa o por las que han pasado generaciones de personas LGTBI que se han criado en un entorno hostil y en las que pues han tenido que buscar su identidad y su propia esencia en un mundo que se empeña en negarles y en convertirles en uno más de la mayoría. Que lean mi libro si les apetece conocer una historia personal, íntima, con la que yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, no solo las personas LGTBI, sino cualquier persona que venga de un entorno en el que no se haya sentido aceptado o celebrado. Y bueno, pues que conozcan lo que está haciendo el Valle Arcoiris por la diversidad en este pueblo, que están trabajando mucho, muy bien, con mucho cariño y con muy buen gusto. Pues me parece una maravilla y me parece además que tenéis mucha capacidad de crecimiento, de hacer cosas interesantes. Creo que en este entorno el trabajo en visibilidad LGTBI es importantísimo y creo que a partir de aquí se pueden construir cosas muy chulas y muy importantes y sobre todo que lleven a una mejora de las condiciones de vida de las personas LGTBI del pueblo y también al conocimiento y al reconocimiento de las personas cis heterosexuales. Muchas gracias a todos por venir. Con este evento literario, la Asociación El Valle Arcoiris termina los eventos de celebración del primer orgullo de Alaurín el Grande. Ayer fue el momento de la fiesta y es el momento de la lectura y de las artes escénicas para los que luego queráis acompañarnos al teatro. Que no nos confundamos, para que pueda seguir habiendo fiesta como la de ayer, tiene que seguir existiendo esto, para luchar contra la homofobia y el desconocimiento, qué mejor que la cultura y lecturas. Hoy tenemos a Juan Naranjo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, para mí es un orgullo estar en la celebración del primer orgullo de Alaurín el Grande. Muchísimas gracias por contar conmigo, es un placer que en estos días de reivindicación, de lucha y de visibilidad estemos aquí reunidos en esta plaza tan preciosa, hablando de libros, hablando de homofobia, hablando de visibilidad, hablando de comunidad. Y bueno, pues me encanta poder formar parte de esto. Seguro que este es el principio de una cosa muy grande que iremos construyendo entre todos aquí en este pueblo. Muchas gracias. Pues para quien no lo conozcáis, Juan Naranjo es licenciado en Historia del Arte, diplomado en Magisterio y Audición y Lenguaje
y licenciado en Pedagogía. Tiene un máster oficial en Historia de la Educación y un máster oficial en Traducción Literaria, todo cursado en la Universidad de Málaga. Ha trabajado como mediador intercultural, profesor de la Universidad de Málaga y profesor de instituto. Después de la pandemia dejó la docencia y empezó a dedicarse a la traducción de libros en inglés y en italiano, colaborando con distintas editoriales españolas, tanto independientes como del Grupo Penguin o del Grupo Planeta. Actualmente es coordinador de distintos clubes de lectura en la provincia de Málaga, en la Universidad de Málaga, en la librería Proteo y en la Térmica. En 2020 publicó su primer libro, Mariquita, una novela gráfica escrita y dibujada por él, que fue un éxito instantáneo de ventas y de la que se habló en los principales medios de comunicación del país. Actualmente va por su cuarta edición y se encuentra en bibliotecas y centros educativos de toda España y Latinoamérica. Tanto a través de sus redes como en multitud de congresos, presentaciones de libros, eventos culturales, Juan es una de las voces reputadas a nivel nacional en cuanto a la difusión y a la defensa de la literatura LGTBI. En 2018 recibió el premio Málaga Joven. El premio Planeta. Por favor, por su trabajo donde se haga realidad. $1 millón de euros. Y ayer mismo fue la gala de entrega de los premios LGTBI Torremolinos, en la que entregaron a Juan el premio Persona Significativa Cultural. Enhorabuena y gracias por venir hasta aquí a charlar un ratito con nosotros. Pues muchísimas gracias, es un placer, de verdad. Está siendo un fin de semana muy intenso para mí, porque ayer por la noche tuvimos esta celebración tan bonita, que por cierto participaba un coro que tiene su sede aquí en Alaurín el Grande, que se llama Coro Tapas, que no sé, ¿os suena? Pues es un coro íntegramente formado por ciudadanos extranjeros que hacen unas versiones chulísimas de canciones pop y estuvieron allí actuando y fue una cosa preciosa, vaya, fue una cosa preciosa. Así que bueno, pues ayer estuvimos allí hasta tarde, esta mañana hemos estado en la manifestación en Málaga Centro en contra de la turistificación de nuestra ciudad y de la gentrificación de nuestra ciudad y a favor del derecho a una vivienda digna y sostenible y a un turismo que no se lo trague todo, y todos los recursos y todos los espacios. Y ahora estamos aquí ya poniendo la guinda al fin de semana. Sí, señor. Pues bueno, ya metidos un poco en harina, ya conocéis el libro Mariquita. A mí lo primero que tenía que comentar es qué buena idea comenzar con Mariquita como título, porque es un poco el germen que nos sigue desde pequeños, el germen que nos inoculan desde pequeño y que luego deriva en maricón, ¿no? Y me parece una declaración de intenciones empezar con eso, ¿no? Yo lo tenía súper claro que el libro se tenía que llamar así, porque si lo que quería era contar una experiencia vital mía a través de los años en relación a la homofobia que yo, como tantas otras personas del colectivo, hemos sufrido y vivido a lo largo de nuestro crecimiento, tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar, como en el entorno de los iguales, yo sabía que el libro se tenía que llamar así. Se podía haber llamado Maricón también, claro. Pero todavía hoy, en 2024, con 40 años, me sigue resultando demasiado violento como para haber titulado el libro de esa manera. Y además habría sido problemático de cara a las librerías y a las redes sociales y tal. Así que dije, bueno, pues lo rebajo un poco y lo dejo en Mariquita. Y como tú dices, Mariquita es el germen. Es el germen que después va germinando en otro tipo de insultos, en otro tipo de agresiones, ¿no? Mariquita es la primera advertencia que se te hace cuando eres pequeño y mueves demasiado las manos, o cuando eres pequeño y te interesan o te gustan ciertas cosas, cuando eres pequeño y muestras demasiado tus sentimientos, cuando eres pequeño y bailas y cantas, cuando eres pequeño y haces muchas cosas que se salen del rol tradicional de la masculinidad, que es una caja diminuta en la que en realidad cabe un porcentaje muy pequeño de la población y en el que todo lo que se salga de ahí es catalogado como diferente,
diferente en un sentido malo, ¿no? Porque no diferente como de, bueno, pues todos somos diferentes, cada uno aporta una cosa, sino como diferente de esa persona no encaja en lo que consideramos que debería ser la masculinidad y por lo tanto vamos a machacar a esa persona hasta que se anule a sí mismo o hasta que lo perdamos de vista, ¿no? En muchas maneras de perder de vista. Anularnos a nosotros mismos es una estrategia de supervivencia que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestro crecimiento y a lo largo de nuestra vida. Todos hemos suavizado nuestras formas para intentar no provocar la ira en nuestro entorno. Todos nos hemos rebajado 2 puntitos lo que nos gustaría ponernos o como lo que nos gustaría decir para intentar evitar un enfrentamiento o evitar un momento violento, ¿no? Entonces, ese proceso de empoderamiento, de decir, mira, yo ya no voy a suavizar nada, no voy a disimular nada, no voy a simular nada, es la gran victoria que cualquier persona que a lo largo de su crecimiento tenga que salir del armario consigue, ¿no? El ser el sí mismo. Y es una victoria muy difícil porque ser tú mismo requiere descubrir quién eres. Y descubrir quién eres es un proceso que se extiende a lo largo de la vida, pero que nosotros, nosotras, nosotres, tenemos un camino diferente al que tiene la mayoría. Mientras que todo el mundo tiene toda su adolescencia, toda su infancia para descubrirse, para empoderarse, para saber quién es y cuál es su punto en el mundo, nosotros nos tenemos que pasar, para sobrevivir, tantos años disimulando que al final de repente te plantas con 18, con 19, con 20 o muchos más años en otros casos, diciendo, vale, ¿y quién soy yo? Ahora ya puedo hablar abiertamente de quién soy yo, pero ¿quién soy yo? ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me muevo? ¿Qué me pongo? ¿Cuál es mi voz real? Es decir, se nos anula hasta el punto de que muchas veces intentemos modificar nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de todo, ¿no? Entonces, por eso siempre tuve claro que el germen tenía que ser mariquita, porque de ese mariquita que a veces además yo lo sé, se dice sin ninguna mala intención, pues de esas lluvias vienen estos lodos, ¿no? De ese mariquita, de ahí van saliendo muchas más cosas a posteriori. Y aparte eso es una carga con la que, bueno, pues a veces cuesta convivir y con la que no todo el mundo hace las paces y que, bueno, pues a muchas personas las lleva a vivir durante el resto de su vida con este pequeño hándicap, ¿no? que es difícil de superar, ¿no? Así que sí, por supuesto que mi libro tenía que ser mariquita y estoy muy orgulloso de ello y fíjate, y también bueno, ante todo, perdonad que tenga las gafas puestas, pero es que soy súper sensible con la luz y me da, ¿vale? Aquel edificio justo en la cara. Y bueno, como decía, esta palabra mariquita también creo que de alguna manera es interesante el apoderársela, ¿no? El mariquita, el maricón y todo lo demás. Es decir, durante tanto tiempo se nos ha puesto esa etiqueta que ahora decimos, ok, vale, sí, lo soy. Sí, sí. Y ahora que yo lo soy, y ahora que yo reconozco que lo soy, ¿qué más me vas a decir? ¿Sabes? Entonces creo que es muy interesante esa reapropiación. Buenas, bienvenida. Esa reapropiación del insulto, ¿no? Pero del insulto cuando nosotros queramos y donde queramos, ¿no? Que nosotros nos hayamos apropiado de los insultos no significa que nos los puedan seguir haciendo, sino que nosotros podemos usarlos incluso como señal de identidad, en broma, incluso de cariño, decirlo entre tus amistades, ¿no? Pero bueno, es muy curioso cómo una palabra en apariencia tan inocua, tan infantil casi, claro, de repente tiene tantas connotaciones y tiene un viaje tan largo en tu propia psique, en tu propia vida. Y es una trampa, es como, por eso decía, efectivamente es una trampa, tú lo puedes aceptar, incluso tus padres llegas a casa y puedes decir, bueno, pues pasa de ellos, ¿no? Incluso te pueden decir eso.
y sin embargo lo que te están diciendo es que pases por alto todos los insultos que vayan a llegar a partir de Mariquita, porque a partir de ahí empieza una graduación y claro, ahí ya eso es imparable, ¿no? De alguna manera es un acto de empoderamiento también, ¿no? O sea, es decir, no sé, yo vivo en Torremolinos al final es un pueblo y no es tan grande porque al final Torremolinos se mueve mucho por barrios y todo el turismo, todas las cosas cambiantes, los hoteles, todo eso está los alrededores. Pero el centro de Torremolinos es un pueblo muy pueblo y al instituto donde yo iba, que está en mi barrio y que acabé trabajando allí, por cierto, la gente con la que yo fui al instituto sigue viviendo en ese barrio, igual que sigo viviendo yo, y son personas con las que me cruzo todos los días, o a menudo, ¿no? Muchos de ellos. Y es como, ok, vale, pues sí, te pasaste la adolescencia llamándome maricón. Si tú me la has llamado, bueno, pues ahora me lo voy a llamar yo mismo y voy a conseguir con eso cosas que tú no vas a conseguir jamás. De hecho, me gustó mucho, al principio hay un poema de Federico García Lorca, pero después aparece la cita de El Club de los Mentirosos de Mericar, que más o menos lo que viene a decir es: yo tengo que contar mi experiencia para sanarme, digamos, para sanar todo esto, pero al mismo tiempo pues para vivir y convivir con el pasado y seguir viviendo y eso me pareció excelente. Sí. La declaración de intenciones está muy bien resumida en esa... Sí. Yo leo muchísimo y a veces lees una cosa y tú dices, esto es. Esa es la magia que tiene la literatura de incluso sentimientos que a lo mejor tú mismo no le habías puesto nombre o no habías sido capaz de describir. De repente otra persona que no te conoce de nada, en 10 sílabas, recrea o construye una idea, un sentimiento, le pone palabras a algo que tú llevabas toda la vida sintiendo y que no habías sido capaz de materializar de esa manera, ¿no? Y cuando leí esa cita de Mericar, pues me pareció que era justo lo que yo sentía en ese momento. Si os parece, la voy a leer, ¿vale? Dice... Es de la novela El Club de los Mentirosos, de la autora estadounidense Mericar. Y dice, la señora de Chicago me contó que las historias le habían salvado la vida. Narrar la epopeya familiar es uno de los fundamentos de la terapia tradicional. Según la sabiduría popular, quien canta su mal espanta. A partir de una serie de relatos sobre la niñez, aquella mujer se fabricó una identidad que ni rompía con el pasado ni se quedaba estancada en él. Entonces, a mí me pareció exactamente lo que yo quería hacer con este libro. Es decir, o sea, yo no quise escribir este libro no para romper con el pasado, ni para olvidar con el pasado, ni para sacarlo a relucir, sino de alguna manera para que no se olvide. Sí, señor. O sea, para que no se olvide. Es decir, todas las personas que están en este libro están vivas. Y están a mi alrededor y viven en mi barrio y viven en mi pueblo o viven en Málaga capital o viven... Y todas esas personas me hicieron un montón de cosas horribles porque sí, porque yo era diferente a ellos, porque tal. A mí y a cientos de miles de personas del colectivo, ¿no? Entonces es como... es muy fácil, ¿no? Desde la distancia decir, no, sí, hay que pasar página, hay que olvidar, no... Bueno, pues yo no olvido. No olvido. Claro que no olvido, por supuesto que no olvido. Porque esas personas eran adultos y yo era un adolescente o era un niño. O porque esas personas tenían la misma edad que yo y por lo tanto tenían el mismo conocimiento que yo y sabían lo que estaban haciendo. Y porque, bueno, yo no puedo hacer nada ya desde el año 2024 por aliviar ese dolor a ese chico o a ese niño o a ese adolescente. Pero lo que sí puedo es poner en escrito lo que estas personas me hicieron a mí, para que no se olvide y para que sepan esas personas que yo no me he olvidado, ¿vale? Porque es que es muy fácil. No, pelillos a la mar, sí, no, bueno, el pasado está, son cosas de niño. No son cosas de niño, yo también era un niño, ¿vale? Yo también era un niño. Y ya no voy a poder hacer nada para evitar todo aquel dolor. Pero lo que sí puedo hacer es decirles a esas personas a la cara, en forma de libro, en forma de los miles de ejemplares que afortunadamente se han vendido, es decir, que sepas que el mundo entero sabe lo que tú me has hecho, lo que tú me hiciste. Y mírate y vete tú aquí, la cara,
y recuerda esas cosas. Entonces, no sé, es que parece que con respecto a lo que se hace a las minorías, nosotros tenemos que ser como mártires, o como santos, o como algo así, ¿no? Como aguantarlo todo. ¿Por qué? Porque estoy harto de aguantar mierdas. O sea, no, ni una más. Así que no me voy a poner ahora, no me voy a comprar un palo y me voy a poner a impartir justicia. Pero lo que sí voy a hacer es arte con ella, voy a hacer literatura con eso. Y lo voy a utilizar para que se recuerde lo que significaba ser un chico gay en los 80, en los 90 y en los 2000. Y eso es lo único que yo ya puedo hacer con respecto al pasado. Sí. Por lo menos, intentar que no se olvide. A mí me parece una valentía enorme volver, o no sé si volver, porque tú estuviste en al mismo escenario donde has vivido todo lo que cuentas. Volver al mismo escenario, porque es el mismo barrio, ni siquiera es el mismo pueblo, es que es el mismo barrio. Sí, sí. Eso me parece. Educativo. Y el mismo centro, o sea, me parece que revives o sea, tendrás unos flashbacks enormes. Sí, sí, sí. Ese es lo que más. Y por ejemplo, hacemos un poquito el link con este pueblo. En este pueblo hay gente que se va, ¿no? Que este tipo de medios, que no son el medio urbano, que quizás existe gente que todavía se sigue yendo o que se ha ido hasta hace 4 días. Y que cuando vuelven ya tienen que volver de otra manera y tienen que volver habiéndose reinventado y habiéndose encontrado tal y como tú decías. Así que, vamos, realmente me parece muy valiente por tu parte. Pero es que en realidad no queda otra. Es decir, es que reclamar tu espacio es un acto de honestidad contigo mismo y es un acto de justicia. Es decir, nadie tiene derecho de expulsarme de un sitio que me pertenece tanto como a los demás. Entonces, bueno, pues es una cosa bastante peliaguda. Lo podemos además vincular con el ámbito de lo rural o con el ámbito de las localidades más pequeñas y tal, en el que tantas personas se han tenido que marchar para poder vivir su vida en libertad. Pero también podemos incluso vincularlo con lo que pasa cuando las personas LGTBI envejecemos y de repente ya no tenemos autonomía y tenemos que depender de cuidadores o tenemos que estar en una residencia de ancianos y tenemos que volver al armario. Sí. Es decir, y eso es algo que está pasando ahora. Ahora hay personas de 80 años que están en residencias y que están ocultando quiénes han sido durante los últimos 50 porque vuelve el miedo, porque vuelve el aislamiento y tal. Entonces, para mí por eso es súper importante lo que estáis haciendo vosotros, que es crear comunidad. Crear comunidad es lo que nos salva como colectivo, porque crear comunidad es lo que nos hace establecer unas redes que nos ayudan a vivir el presente y a sobrevivir al futuro. Y crear comunidad es una cosa que además se tiene que hacer de día. Es decir, creo que durante muchísimo tiempo el colectivo LGTBI, especialmente además creo que el colectivo gay, de varones gays, hemos estado ocultos en las sombras de la noche. Y hemos estado como, bueno, viviendo cierta vida durante el día, pero solo siendo nosotros mismos en la oscuridad de una discoteca, o en la oscuridad de un descampado, o en la oscuridad de lo que sea. Y así no se crea comunidad. Es decir, la noche es estupenda, la noche es muy divertida, todo lo que tú quieras, pero en la noche es imposible crear comunidad porque a lo que se va es a otra cosa, es a divertirte, es a pasar un momento efímero, es a pasar un momento de diversión. No, ahí es imposible establecer una conexión real, un vínculo perdurable en el tiempo. Entonces, para mí yo creo que es súper importante con respecto a nuestra comunidad todavía hoy en día, conquistar el día. Conquistar el día. Y conquistar el día se hace de mil formas. Se hace asociándose, que es lo que estáis haciendo vosotros, creando eventos culturales. Se hace viendo cine juntos que cuentan nuestras historias. Se hace comentando juntos libros que cuentan nuestras historias. Se hace haciendo deporte juntos. Se hace de mil maneras
que yo creo que son súper importantes y que son lo que de verdad establecen vínculos. Porque después, amigos para salir tenemos todos. Es que no hace falta ni tener amigos. Puedes ir a un sitio y te lo pasas bien con la gente y ya está. Pero bueno, pero ¿quién te va a hacer sopa cuando tengas gripe? ¿Y quién te va a acompañar al médico? ¿Y quién? Esos vínculos se establecen de día. Se establecen de día. Se establecen de día y en eso creo que es en lo que nos tenemos que esforzar, porque me parece que hemos dado de lado mucho eso y hemos parcelado mucho nuestra vida y hemos como desvinculado el día de la noche y hemos dicho, de noche salgo con mis amistades y quemo la nogalera y hago lo que haga falta y tal, y después de día cada uno a su oficina, cada uno a su centro, cada uno a lo que sea, ¿no? Pero no, el día es muy largo y se pueden hacer 1.000.000 de cosas y creo que podemos hacer muchas cosas juntos y que esas cosas nos dan mucha felicidad y crean unos vínculos muy perdurables en el tiempo y que yo creo que son muy, muy, muy importantes, de verdad. Genial. Pues yo también tenía una... Bueno, yo durante toda la novela se ve una presión del heteropatriarcado, bueno, que solamente es, digamos que... se dulcifica porque es una novela gráfica y los dibujos y la manera de escribirlas lo dulcifica, pero es constante, es casi todo el libro. Sí. Digamos que sigues notando a día de hoy una presión del heteropatriarcado, o ya digamos que has conseguido coger tú las herramientas suficientes, ya no lo sientes. Pues que me parece una pregunta súper interesante. En el libro, el heteropatriarcado es el hilo conductor. Sí. Es el hilo conductor. Eso y la homofobia. De hecho, en las primeras versiones del libro, a mí no me gustaba porque era demasiado oscuro, demasiado triste, demasiado siniestro, demasiado descorazonador. Y era en versión novela. Y dije, mira, esto es que ni siquiera me sentía muy identificado. Digo, esto no tiene que ver con mi esencia, no tiene que ver con mi personalidad. Digo, yo esto le tengo que dar una vuelta completa. Y a ese proyecto de novela dije, bueno, pues yo esto lo voy a convertir en algo alegre, en algo bonito, en algo luminoso, colorido. Lo voy a convertir en una novela gráfica. Y claro, yo me dije, Juan, pero es que tú no sabes pintar. Y dije, bueno, pues que nadie rompa tus sueños. Así que me apunté un par de años a clases de acuarela. Sé que no se nota mucho, pero tuve un par de años en clases de acuarela. Oye, los dibujos regular, pero así los difuminados me salen. Me pongo así. Me puse en clase de acuarela y bueno, como no tenía ninguna prisa por hacer el libro, le dediqué ese par de años a aprender y dije, cuando ya sabía hacer un monigote, dije, bueno, pues ya me pongo con el libro. Y entonces eso me permitió mucho jugar con la imagen, me permitió mucho jugar, hacer muchos guiños, hacer incluso humor, muchas referencias a la cultura popular, muchas referencias a las artistas que me gustaban en ese momento, a las cosas que me obsesionaban en ese momento, ¿no? Y eso me permitió jugar, me permitió un doble juego, porque las palabras son infinitas, pero las imágenes te introducen una serie de matices y unos juegos que solo la palabra no te la puede dar. Así que eso me permitió desarrollar la influencia del machismo, de la homofobia, del heteropatriarcado sobre mi persona en concreto, aunque sea algo tan generalizado, a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me permitió jugar, por ejemplo, estableciendo la imagen de mi figura paterna como un monstruo que cambia de forma, que a veces es un troll, que a veces es un demonio, que a veces es un no sé qué. Eso me permitió jugar mucho con la imagen y darle también mucha simbología y también hacer que fuese como una especie de artefacto cronológico, en el sentido de que las referencias visuales son muy de los años 90 o de principios de los 2000. Así que, claro, cuando lo ves, desde cuando yo veo mi libro en perspectiva, desde 2024, este es un libro que se publicó en 2020, pero que yo escribí en el 17-18, han pasado ya 7 años en realidad, mi vida es súper diferente ahora, es que es súper diferente ahora.
para mejor además, así que estoy súper contento. Claro, cuando ves lo que en ese momento sentiste la necesidad de contar, tú dices, ostras, es que estabas muy jodido. Es que estaba muy jodido porque lo tenía mucho más fresco que ahora, que han pasado 7 u 8 años, porque lo había sanado menos, lo había curado menos, y porque además yo me he dado cuenta de que lo que tú me has preguntado es está cada vez menos presente en mi vida. Esta presencia de lo masculino tradicional, esta presencia del heteropatriarcado, esta presencia que es tan abusiva, que es tan asfixiante, pues es que sinceramente es que no tiene espacio en mi vida, porque no me interesa, Entonces, ni en mi entorno familiar, que tengo yo mucha suerte con mi madre, con mis tías, con todos mis primos varones, con mis tíos varones, ni en mi grupo de amigas, que el 90% son mujeres, ni en mis pocos amigos o esposos y novios de mis amigas, que son gente encantadora. De repente vivo en un mundo en el que esa presencia de lo heteropatriarcal la veo desde fuera. Ya no es algo que me afecte a mí personalmente. Incluso cuando era profesor de instituto sí me afectaba personalmente porque era algo que me tenía que tragar todos los días. No solo por parte del alumnado, que por supuesto, sino también por parte de compañeros, por parte de equipos directivos, por parte de un machuneo, un machiruleo, una cosa horripilante. Y afortunadamente ahora tengo la suerte de vivir en unos espacios muy seguros, en unos espacios muy combativos, en unos espacios... Esta mañana hemos estado Perdón, estoy un poco pesado con la manifestación de esta mañana, pero es que me ha afectado mucho. Esta mañana he estado en la manifestación por el derecho a una vivienda digna. He ido con mis amigas, hemos desayunado. De repente hemos quedado varios grupos de amigas en la puerta de una librería para irnos todos juntos y éramos como 30 personas. Y digo, tío, Dios mío, o sea, si ese chico que no tenía con quién hacer jugar a nada en el recreo, que no tenía con quién ir al cine los sábados, que pensaba que siempre iba a estar solo, si ese chico de repente se viese en una manifestación rodeado de docenas de amigas, no sé, es súper fuerte pensarlo y es un poco descorazonador porque es bonito pero a la vez es triste, ¿no? Y estábamos en la manifestación y me daba cuenta, o sea, no sé, a las 100 personas que me he encontrado, me daba cuenta de que son las mismas que me encuentro en la manifestación del orgullo, que son las mismas que me encuentro el 8M, y entonces es muy bonito porque es como, eso te da la certeza de que no solo estás en el bando de lo correcto, sino que estás rodeado de las personas correctas, y eso es muy bonito, y eso es una victoria a mi Juan del pasado, porque yo daba por hecho dos cosas con respecto a mi vida, que siempre iba a tener que estar disimulando lo que yo sabía que era. Eso lo primero. Y lo segundo, que siempre iba a estar solo. Era una certeza que tú tenías. Absolutamente. Y no sé, pues ver que de repente con el tiempo encuentras tu lugar, encuentras tu círculo, encuentras a gente tan diferente a ti, pero que en la esencia están igual. Eso es una cosa preciosa. Y ya te digo, es que por eso cada vez me rechina más lo heteropatriarcal, porque es que cada vez lo veo de más lejos. Sí. Cada vez lo veo de más lejos. Yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Se desinfla como un globo, ¿no? De repente llega un momento en el que tú ya te encuentras absolutamente fuera de esos circuitos y de repente lo ves desinflarse como un globo y cuando vuelves a encontrarte es que ya te asfixia. Te vuelves a asfixiar muchísimo más que antes, evidentemente, ¿no? Cuando celebras tu cumpleaños o cuando de repente tu padre va apareciendo en todos los deportes que va apareciendo, ¿no? Y entonces eso son momentos en los que tú evidentemente tienes una certeza de soledad absoluta, es decir, no tengo esperanza, ¿no? Y sin embargo, a cada proyecto que vas cambiando del colegio al instituto, del instituto a la universidad, albergas una pequeña esperanza que de repente ya consigues, ¿no? Y ya por fin ya no tienes que tener miedo. Y eso es lo más bonito, en mi opinión, de esta historia, que en el fondo siempre has albergado una esperanza que se ha gastado, porque ha ido mal, pero en un momento dado, pum, todo se han alineado los astros y has conseguido que todo vaya bien. Sí, además a mí me da... Ay, disculpa. Sí, nada. Claro, además para mí es muy simbólico también
cómo termina el libro. El libro termina con la Marcha del Orgullo por Torremolinos, ¿no? Y para mí es literalmente la conquista de un espacio físico. Es decir, por esas calles en las que durante tantos años me avergoncé de quién era, me escondí, me sufrí pedradas, escupitajos, insultos. Pues de repente son mías y de mis amigas. Sí. O sea, quizás es solo una tarde al año, sí, pero es mía y de mis amigas, ¿sabes? Y entonces esa sensación tan bonita de en las calles en las que fuiste tan desgraciado, sentirlas como propias y sentirlas como un espacio conquistado, eso es una sensación poderosísima, ¿no? Y entonces a mí me hace muy feliz. El Día del Orgullo de mi pueblo es como mi día del año, ese día y Eurovisión, por supuesto. Tengo 2 días en el año. y para mí de verdad que es una conquista. Por eso ese orgullo de mi pueblo, que empezó siendo una cosa muy pequeñita y que empezó siendo en 2016 una manifestación muy discretita, pequeñita y tal, y que además nació a pesar de una parte muy importante del ayuntamiento. Pues esa pequeña conquista que cada vez es más grande y que, bueno, está llegando a unas cotas un poco excesivas para mi gusto, pero bueno, me encanta echar la vista atrás en ese proyecto, ¿no? En esa conquista del espacio que cada vez es más grande y más numerosa. Y por eso me hace tanta ilusión ver que esos gérmenes florecen en otros pueblos como el vuestro, ¿no? Eso me parece súper bonito y que, mira, pues hoy somos 10 personas aquí sentadas o 12 personas aquí sentadas, pero es que a lo mejor dentro de 10 años, cuando se eche la vista atrás, reflexionáis y decís, ¿os acordáis de aquel primer orgullo en el que éramos 10 personas? Y a lo mejor esta plaza se os ha quedado pequeña, ¿sabes? Entonces eso es una sensación muy bonita porque es un proyecto de futuro y es un proyecto, además, en el que es imparable. Es imparable. Porque una vez que esta bola de nieve empieza a rodar, ya nadie va a querer vivir sin ella, ¿no? Ahora sois la asociación, poco a poco iréis convenciendo a más gente, iréis sumando a más personas y eso es muy interesante, especialmente con respecto a la gente LGTBI muy joven del pueblo, sí, porque ellos van a ver ya que en su pueblo no están solos. Eso es lo primero, que en su pueblo no están solos, que en su pueblo hay gente como ellos, que en su pueblo hay gente como ellos que además está unida y organizada. Y que además de estar unida y organizada están haciendo cosas interesantes. Y van a saber que el día que ellos den un paso adelante y hagan un acto de valentía y de repente se pasen por aquí a preguntar, van a saber que van a tener a quién preguntarle. Y van a saber que van a tener un sitio al que acudir. Y van a saber que van a tener un día dedicado a ellos y a su identidad y a su esencia. Entonces, por eso es tan bonito participar, organizar, involucrarse en las actividades relativas a lo LGTBI desde el propio pueblo, porque es crear hogar, crear comunidad, crear vínculos, y eso que es muy importante también para nosotros, que somos adultos, es especialmente importante para la gente adolescente que quizá, como yo, está tan confundida y se cree que se va a pasar la vida sola. Así que estáis haciendo una cosa muy bonita y muy importante y os animo a que sigáis en este camino. Ya veréis cómo la cosa va cada vez más grande y cada vez mejor. Pues bueno, yo tengo más preguntas, pero no sé si nos está echando el tiempo y si queremos hacer un poquito más. Bueno, pues es que yo tenía una pregunta sobre tengo la impresión de que cada uno en su casa, en la oscuridad, por decirlo, cada uno en su casa, tiene unos referentes y da la casualidad de que cuando la gente ya sale a la calle, sale un poco a la luz, sale del armario, se encuentra que los referentes han sido los mismos. Y cuando yo leí sobre que a ti te interesaba la muerte de Lady Di, que te interesaba, bueno, Orgullo y Prejuicio. Me sigue interesando, sí. Hay muchísimas cosas que cuando ese es mi imperio romano, es la muerte de Lady Di o la muerte de Lady Di. Perdón. Sí, por supuesto. Es que
a mí lo que me sorprende es que cómo puede ser, cómo es que Mónica Naranjo, La muerte de Lidia, Orgullo y Prejuicio, incluso si te pones, terminan siendo referentes de todos nosotros y termina siendo una cultura común sin haberlo puesto en común durante el tiempo que nos hemos desarrollado. Es alucinante. Y eso es algo que me sorprende. Eso es alucinante. Sí. Las personas de la comunidad LGTBI no estamos unidos por vínculos sanguíneos ni por vínculos genéticos, pero sí que estamos unidos por una especie de cultura común, ¿no? Que tiene mucho que ver a lo mejor con nuestras expectativas, con nuestras experiencias, que a veces son tan paralelas, ¿no? Y es muy curioso como muy a menudo de repente hay intereses muy focalizados. No sé, o sea, antes ha salido por ejemplo el tema de Eurovisión, ¿no? Que, ¿sabes? Como, y de repente hay algo que en nuestra infancia conecta con una serie de elementos folclóricos, culturales, musicales o del ámbito que sea, que sin que tú lo hayas hablado con nadie, sin que nadie te lo haya dicho, eso significa algo para ti muy especial y después cuando de repente vas creciendo te das cuenta de que también significó mucho para gente de tu entorno, ¿no? Entonces a mí me parece algo muy curioso, que, o sea, incluso Susan Sontag en los ensayos sobre lo camp habla un poco sobre esto, sobre este gusto inherente, en este caso de los varones gays, por cosas muy aleatorias, ¿no? Pero que tienen como quizá un poco hortera, ¿no? Quizá sí, lo hortera, lo excesivo, ¿no? Sí. Entonces, claro, o sea, hay momentos en la historia reciente incluso que suponen como un hito en la vida de los gays de cierta generación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo soy del 83, yo tengo 41. Perdón, fue mi... No, espérate, escúchame. No, 41 es la semana que viene. No, es que ya me estoy mentalizando, que mi cumpleaños es la semana que viene. Sí. 40, tengo 40. Yo tengo 40 y yo ahí recuerdo, o sea, y no hablo del gay awakening relativo a lo sexual, de este anuncio de Mark Van der Loo montándose en el coche sin vaqueros, o ese momento en el que de repente viste a Zach Morris en Salvados por la Campana y tú dijiste, ¡ah! Vale, no hablo solo de eso, sino hablo de momentos de la cultura pop. Y, o sea, yo recuerdo mi primera Eurovisión perfectamente. Yo recuerdo lo que sentí cuando murió Lady Di, y yo recuerdo ese momento en el que yo en sorpresa vi por primera vez a Mónica Naranjo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con lo sexual, por supuesto que no tiene nada que ver con lo sexual, pero esa personificación, por ejemplo, en el caso de Mónica, esa personificación de wow, es como una ultra diva, pero es real y está cantando la canción más hortera que se ha escrito jamás, pero se está devorando la cámara y te está transmitiendo una cosa, ¿no? Entonces, creo que también tiene mucho que ver con la soledad del niño gay jugando en su cuarto a cosas que no debería jugar, ¿no? Haciendo coreografías delante de un espejo, ¿no? Por ejemplo, o sea, por supuesto que esto no es generalizado, estoy hablando de mi caso, ¿no? Que a hacer coreografías delante de un espejo, al manoteo, al exceso decorativo, al exceso textil, a los complementos y tal. Y ahora de repente ves algo, un ser humano, Mónica Naranjo, que de repente condensa todo eso, ¿no? Y además es muy bonito ver cómo cada generación tiene su Mónica Naranjo, ¿no? Sí, es como sí, es que va evolucionando, ¿no? Porque, claro, o sea, yo tengo 40 y lo mío fue con Mónica Naranjo, con las Spice Girls, ¿no? Pero los que tienen 28 o 30 fue con Lady Gaga, ¿no? Y los que tienen ahora 15 es con Chappelle Roan o con, no sé, con Lana del Rey o con Dua Lipa o con quien sea, ¿no? Pero esa fascinación del varón gay con la diva, eso es una cosa, habría que escribir tesis sobre ese asunto, porque, o sea, creo que es algo como súper inexplorado y ultra presente en nuestra cultura y en nuestro día a día, o sea, yo tengo 40, pero los que tienen 48, 50 es con Madonna, ¿no? Entonces, claro, cada uno tiene con la suya, ¿no? Sí. Y a la vez los que tienen 80 fue con Judy Garland, ¿no? Entonces, claro,
Pero es muy bonito pensar que tenemos esa especie de hermanamiento generacional en la fascinación por una serie de mujeres que siempre son fuertes, que siempre son independientes, que siempre son excesivas y que siempre, además, se entregan al público gay entendiendo que ese es su público. Porque ellas viven de nosotros. Nosotros vivimos por ellas y ellas viven de nosotros, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Fíjate, después yo cambié porque, bueno, Mónica Naranjo, no sé, empezó a hacer cosas que me gustaban menos y tal, y entonces yo descubrí una cosa que era ajena a mi generación, ¿no? Porque, o sea, mi obsesión es, como diva, es Barbra Streisand, que es una cosa ajena a mi generación y ajena incluso a mi geografía, ¿no? Porque es una cosa muy de mariquita estadounidense, ¿no? Pero, no sé, es muy... A mí me resulta fascinante este tema, de verdad que me resulta fascinante. Me parece como mágico, ¿no? Al final, pero es que yo creo que lo que pasa es que hay un momento en el que nosotros constatamos de una manera, o sea, llegamos y decimos, pero esta gente que me está hablando de Digimon, de bichos, no sé, yo con esta gente no me estoy entendiendo de nada. Entonces tú te vuelves para atrás y dices, vale, ¿qué es lo que...? Y entonces te encuentras estos referentes. Y entonces al final yo no sé si es por pura eliminación o por pura, no sé, no tengo muy claro, pero es muy curioso. A mí me ha pasado esto también, de llegar a... No, era con los dibujos animados. Yo me acuerdo que siempre llegaba... Bueno, esto es en mi vida, pero... yo me acuerdo que llegaba a clase y yo constataba todos los días que era imposible que yo con los niños no me llevaba bien, no entendía muy bien por qué. Pero yo con los niños no me llevaba bien porque ellos hablaban de los Digimon, como eran los Pokémon, no sé qué, se pegaban, yo flipaba. Decía, ¿esta gente de dónde les han sacado? Es que no entiendo. Llegaba a casa y decía, es que intento ser educado. Decía mi madre, bueno, pero sé educado. Decía yo. Y esto, claro, esta distancia que ves con los hombres heterosexuales, ¿no? lo ves desde muy pequeño. Y entonces ya es cuando ya llegan tus referencias y dices, vale, ya está, esto es lo mío. Esto ¿vale? es lo mío. Esto es mi rollo, Sí, ¿no? Esto sí, es mi sí, rollo. sí. Sí. Así que me ha parecido fascinante encontrar este tipo de referencias en común y llegado a esa conclusión dije... Sí, es muy bonito, a mí me parece precioso. Sí. Y a ver si tenía alguna preguntita más. Disculpadme, porque... ¿Con qué Eurovisión has visto la vida? Pues mira, fue con Eurovisión 1992. Azúcar Moreno. 9 años y esa fascinación absoluta por este momento que además no entendía muy bien qué estaba pasando porque de repente cortan la canción y porque no sé qué y tú las ves, ¿no? Y ellas eran famosas, pero de repente las sentías como algo propio, como una especie de orgullo nacional. Que porque las veías cantando en Europa, ¿no? Y son la gente que cantaba en las ferias, cantaba en el Tívoli, y ahora de repente estaban en Europa y estaban representando a España. Y tú dices, hostia, que esto es lo que sienten algunas personas con la selección, ¿no? O la selección de fútbol, me refiero, ¿no? Y, claro, esto es ese orgullo. Pues así, claro, sí. Y fue un momento muy curioso. Sí, me parece muy guay. Total, ultra popular, sí. Bueno, y creo que también, y eso es muy de mariquita antigua también, creo que cada vez es menos popular, pero es el tema de los musicales de Broadway, que es una cosa que a mí desde pequeño, o sea, claro, yo me acuerdo además que es como una muletilla muy no sé, muy común, ¿no? De, sí, en esa película nada más que hay canciones. Ponme películas solo con canciones, o sea, por Dios. Ojalá la viese cantando. Sí, eso. Totalmente. Pero fíjate, si lo piensas, en realidad, todas estas cosas de las que estamos hablando tienen puntos en común, que son el exceso, que son el show, que son la exaltación de ciertos sentimientos, que son... Entonces a mí me parece muy bonito que, fíjate, y además creo que de alguna manera puede estar conectado psicoanalíticamente, en el sentido de que después de pasarnos toda la vida reprimiendo sentimientos, tanto relativos a tu forma de ser como incluso a tu forma de sentir, de ese primer enamoramiento de un chico de tu clase o de tal, o de un chico de tu barrio, o de lo que sea, ¿no? Entonces, te pasas tantos años como reprimiendo sentimientos que de repente ver a alguien en un musical, en un escenario, en lo que sea, que habla de esos sentimientos de manera explosiva, sin ningún tapujo, sin ningún tabú, pues a mí me parece una cosa muy hipnótica, ¿no? Entonces, ese hipnotismo, esa fascinación es una cosa que es muy guay, que a muchos de nosotros nos vincule, ¿no? Nos vincule, me parece súper chulo.
Bueno, pues muchísimas gracias y Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, ha sido una tarde muy agradable, me hace sentir muy feliz sentirme parte de este primer Día del Orgullo en el pueblo, y que venga muchos años más y que cada vez sea más grande y cada vez sea más participativo, y que, bueno, pues enhorabuena por empezar esta andadura.